Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Julio Siciliano, del Departamento de Educación Médica. Todos nosotros en la facultad, en las últimas semanas, estamos, tanto docentes como estudiantes, como las estructuras administrativas, intentando enfrentar una serie de medidas que se han tomado para enfrentar la crisis sanitaria, que han llevado a la interrupción de la presencialidad. Entonces, en los próximos minutos, en forma muy breve, quiero hacer algunos comentarios respecto a cómo hemos pensado con distintos compañeros, tanto del Departamento de Educación Médica como de otros estamentos de la Universidad de la República, con quienes hemos estado trabajando, algunos lineamientos muy básicos con los que empezar a enfrentarnos y empezar a pensar en esta situación. Así que bueno, esa es la idea que les propongo. Decíamos, esta situación nos ha llevado a toda la institución a una exigencia enorme, porque ha puesto a estudiantes, a estructuras administrativas y docentes, y todas sus interacciones, a funcionar a distancia, en forma remota o apoyada en la tecnología, y todo eso lo tuvimos que hacer en plazos exiguos de tiempo, sin tener la planificación que un proceso así requiere. ¿Cómo enfrentar esta situación? Las primeras consideraciones que creo que podemos tener es los grandes cuidados, cosas a evitar y cosas a respetar. En primer lugar, tenemos que tener precauciones explícitamente, cuidar a nuestros docentes, cuidar a nuestros compañeros, cuidar a los funcionarios. Tenemos que protegernos. Nosotros no podemos agotarnos en esto, no podemos llevar esto a un estrés infinito. No podemos recargar, por ejemplo, a los compañeros con tareas, con reuniones virtuales, cuando las cosas podrían solucionarse por un correo electrónico, por ejemplo, etcétera. Es decir, no podemos poner a compañeros obligarlos a trabajar con elementos tecnológicos que no conozcan o que no hayan utilizado nunca, sin darles una preparación básica, por ejemplo. Tenemos que cuidar a nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes no eligieron hacer una carrera no presencial, eligieron la presencialidad. No están preparados para esto, nadie los preparó, no saben lo que tienen que hacer, no tienen la menor idea, están esperando guías de parte nuestra. Y lo primero que tenemos que hacer es cuidar esa actitud que tienen. En este momento no tienen la motivación extrínseca que consiste básicamente en concurrir a las clases. Tenemos que ver cómo eso se subsana. Y tenemos que impedir que se sientan o de vacaciones o perdidos o agobiados. Tienen muchas incertidumbres, igual que todos nosotros, pero son más jóvenes y están en otra etapa de su formación y de sus vidas. Y tenemos que atender con cuidado sus consultas, aunque a veces nos puedan parecer insistentes. No dejarlos solos, no dejar cosas sin respuestas. Si nos agobian por la cantidad, por el número con que nos mandan preguntas, de pronto podemos dividirnos la tarea, decir, yo qué sé, 2 días lo hace uno, 2 días lo hace el otro, responde los mails que llegan a las coordinaciones, o si podemos cada 2 o 3 días poner un mensaje en el foro novedades para ir atendiendo, para que no se sientan abandonados, para que vean que está pasando algo. Aunque el mensaje diga, seguimos trabajando, no hemos decidido aún la forma de evaluarse, si hay un cambio de fecha lo vamos a comunicar, estén atentos, etcétera. Pero tener una presencia, digamos, permanente. Y lo otro importante es que no debemos asumir una supuesta normalidad si logramos grabar un montón de clases y ponerlas en la nube para que ellos las vean. Si teníamos que dar 10 teóricos y logramos dar los 10 teóricos porque los pusimos en YouTube o usamos algo como esto que estoy haciendo yo ahora, eso no quiere decir que estemos en la normalidad. Y tenemos que seguir alertas y trabajando. Esto no se trata solo de un problema tecnológico.
esto es un problema mucho más complejo. En realidad, nosotros tenemos que reprogramar este curso que hicimos. Tenemos que analizar los recursos y materiales de estudio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué clase de recursos vamos a utilizar? ¿Precisamos recursos nuevos o vamos a usar recursos que ya tenemos? ¿Precisamos nuevos materiales o vamos a reciclar materiales? Es lo mejor en circunstancias de emergencia como esta, reciclar todo lo que se pueda. ¿Para qué vamos a usar esos recursos? Tenemos que no poner recursos a lo loco, no revolear PDFs, como dice algún compañero. No se trata de revolear PDFs y revolear videos. Hay que pensar bien, si damos un PDF, ¿para qué lo estamos dando? Si damos un video, ¿para qué lo estamos dando? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Cuál va a ser la actividad que se va a trabajar? ¿Cuáles van a ser nuestros modos de comunicación e intercambio? Tenemos que tenerlos definidos. Vamos a usar foros, vamos a usar salas sincrónicas, ¿no? En fin, hay que definirlo. Y cuáles son las formas de retroalimentación que vamos a tener nosotros y que van a tener ellos. Entonces se trata de reprogramar en realidad todo. Si estuviéramos pensando en hacer un curso de enseñanza virtual, entonces esto es inicial, ¿verdad? Y es muchísimo más complejo. Los cursos de enseñanza en línea requieren un diseño y una programación extremadamente cuidadosa, tal vez más, y sin tal vez, que los presenciales. Pero no estamos haciendo un curso de enseñanza en línea, lo que estamos haciendo es algo así como un curso de remoto en una situación de emergencia. Estamos tratando de migrar lo que podemos para hacerlo lo mejor que podamos. Entonces, igual tenemos que hacer algunas de estas reprogramaciones. Es muy importante. Es fundamental que exista un cronograma. Todos tenemos un cronograma hecho, pero no me refiero solo a un calendario de clases. Los estudiantes precisan tener en estas circunstancias, recuerden que están solos en sus casas, cómo es la secuencia de actividades, qué es lo que van a tener que hacer, necesitan saber más o menos qué tiempos pensamos nosotros que están dedicados a los temas de las clases, si vamos a subir distintos materiales a una plataforma, ¿cuándo los vamos a subir? ¿Cuándo les vamos a pedir las tareas? ¿Cuándo vamos a entregar retroalimentaciones? Es decir, ellos tienen que tener un panorama lo más claro posible, lo más planificado posible. Si es muy difícil hacer, obviamente, todo el curso o un largo periodo, bueno, hagámoslo semana a semana, y eso puede ser una tarea semanal. Los estudiantes entran a ver cuáles van a ser las tareas de la semana próxima, por ejemplo, pero siempre tiene que haber unos cuantos días con una programación muy clara por delante. Las herramientas tecnológicas no son un tema menor. Yo decía, no todo es tecnología, pero vamos a usar tecnología. Y muchas veces uno tiende a pensar que como nuestros estudiantes son más jóvenes que nosotros y usan muchas herramientas tecnológicas, pensamos que, tienen un manejo muy aceptado de las herramientas. Pero no hay que confundirse, miren que muchas veces no tienen ese manejo. Una cosa es compartir grupos de WhatsApp o a veces Twitter, no todos. Usan muy poco, casi nada el correo electrónico, se ha dejado casi de usar Facebook, se comunican mucho por Instagram, pero eso no quiere decir que sepan, por ejemplo, manejar materiales en Google Drive, que sepan cómo bajar un video de YouTube o hacer distintos tipos de análisis con esos materiales. Entonces, tenemos que ver exactamente qué herramientas queremos que utilicen y, en caso de que sepamos cuáles son, avisárselos. Así ellos también se pueden preparar y pueden ir viendo con sus amigos, con sus compañeros, como puedan, con las consultas que puedan hacer, ir aprendiendo a manejar algunas de esas herramientas. Esto va también para nuestros compañeros, porque algunos de los docentes les gusta la tecnología, disfrutan con ella, otros que les gusta menos y tienen menos experiencia, y hay que ayudar y hay que explicar a todo el mundo. No estamos en un momento para hacer una gran parafernalia tecnológica. En este momento menos es más. Cuanto más simples seamos, más acotados seamos, más ganancia es para todos, para el sistema, para los estudiantes y para nosotros, los docentes.
Tenemos que cuidar que todos estos recursos educativos que vamos a preparar, estos PDFs, videos, presentaciones, etcétera, que ustedes preparen o que reciclen para darles a los estudiantes y que van a tener un uso determinado, tienen que tener ciertas características. Recuerden que estos materiales son para los estudiantes, tienen que ser manejados por ellos, entonces tienen que tener un tamaño limitado, tienen que ser fácilmente manipulados en los dispositivos que usan habitualmente. Es muy útil tener guías y construir guías sencillas que digan, por ejemplo, qué orden o cuál es el vínculo entre estos recursos que existen y demás. En un muy breve documento que yo les paso junto con esto, hay también una guía que elaboró la Universidad de la República, un grupo de trabajo de la Universidad de la República respecto a la accesibilidad. Hay algunas pautas a tener en cuenta en las presentaciones, en los tipos de letra, en los colores que se utilizan, etcétera, que conviene tener en cuenta. Pero están muy bien detallados allí y bueno, en la medida que sea posible, conviene utilizarlos. Este tema de la selección de contenidos tal vez sea el fundamental, el más importante. En los cursos como el que tenemos por delante, no es posible enfrentar los contenidos que tenemos pensados por un curso presencial. Lo cual es un problema, porque en nuestra carrera los cursos se desarrollan en general en un gran ambiente de presencialidad. Tenemos que tratar de que todo este árbol de conocimientos que teníamos que impartir, seleccionar los núcleos que van vertebrando el contenido disciplinar y tenemos que preferir insistir en profundizar en estos núcleos y dejarlos claros más que en intentar abarcar toda la disciplina. Es importante que semanalmente, lleguemos a los estudiantes y les pidamos que hagan algo. Una entrega de tareas sencillas, un breve cuestionario, que respondan a una pregunta, que participen en alguna sesión, etc. Es importante definir a lo largo del curso momentos claros en los cuales los estudiantes, además de que están autorregulando sus conocimientos, puedan saber en qué orden se están presentando los recursos, establecer comunicaciones con nosotros y entre ellos, eventualmente. Momentos claros para sincronizar y para ir validando lo que están haciendo. Tenemos dos grandes tipos de actividades, sincrónicas y asincrónicas. Las actividades asincrónicas son una de las grandes ventajas de la educación remota, como la que estamos haciendo. Mejoran el tiempo y el espacio en que se aprende. El estudiante mira y trabaja en los momentos en que le queda mejor o que puede hacerlo. Estas actividades tienen que ser breves, tienen que tener un tema específico acotado. Hay que explicitar cuáles son los contenidos al inicio. Se pueden dejar algunas preguntas al final, habilitar foros, etcétera, para enriquecerlas. Las actividades de autoevaluación, por ejemplo, como esta captura de pantalla de Eva, nos permiten una gran cantidad de opciones de revisión y retroalimentación que hay que usarlas porque son muy buenas y son excelentes materiales de estudio, tal vez lo mejor que tiene Moodle desde este punto de vista. Las actividades sincrónicas conviene que las dejemos para cosas idóneas como el intercambio de ideas, aclaraciones, profundizaciones, reflexiones, debates, y no para escuchar a alguien hablar, ¿verdad? Para eso sería mejor hacer un pequeño video, una grabación y subirla al canal. Entonces, pensemos en los contenidos, en los recursos, en las actividades que vamos a hacer de acuerdo a los recursos que tengamos, qué tipo de sesiones vamos a hacer y qué ritmo le vamos a dar. El ritmo tiene que ser un ritmo más pausado que el presencial. Menos contenidos, más profundos a otro ritmo. Nos vemos próximamente en una sala de Zoom y seguimos comentando todos estos temas. Así que, bueno, seguiremos enfrentando toda esta nueva forma de hacer docencia. Hasta pronto.